Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un ancillo, se montó en él, como está escrito: No temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso, la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿Ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido detrás de él. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si se muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: yo lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí oyó la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: Esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió: Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo: Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó: El que cree en mí no cree, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Si alguno oye mi voz, mis palabras, y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino porque el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre el que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo de tal como el Padre me lo ha dicho. Esta es su palabra. Amados, hemos llegado precisamente a la mitad del libro del Evangelio de Juan. Durante 11 capítulos hemos caminado a través de del libro donde nos muestra señales de Jesús. Milagros que revelan la gloria, señales que apuntaban a su verdad, a su verdadera identidad. La Pascua está cerca, las multitudes están aumentando y la cruz en estos momentos se está colocando delante de él. La mitad del Evangelio de Juan ahora vamos a comenzar a ver que en la línea del tiempo comenzamos a caminar más despacio. Tan despacio que la mitad de esta segunda mitad del Evangelio de Juan nos muestra a nosotros que se va a hablar solo de la última semana de Cristo antes de ser crucificado. ¿Qué tan importante es esto? Que el Espíritu Santo inspiró a Juan para hablarnos por la mitad de un libro completo, una semana. Eso nos debe decir que nosotros debemos de prestar mucha atención a todos los eventos que vamos a estar hablando en nuestra serie. Comenzamos a desacelerar para narrar solo una semana, la última semana de la vida de Jesús. ¿Y por qué? Porque aquí nosotros vemos la semilla que debe caer. Nosotros estamos viendo específicamente que Dios comienza a ver la muerte que debe de dar vida, la gloria de Dios que despliega en el sufrimiento. Esta no es una historia ordinaria, es el clímax de la historia. Y tú y yo estamos siendo convocados a entrar en esta historia. A nosotros ver al Rey entrando a escuchar su voz, llamándonos a nosotros y decidir si nos aferramos a la vida tal como es o lo perdemos por causa de Cristo. Jesús revela que su muerte es el camino necesario hacia la gloria y el llamado urgente para que todas las personas crean en Él ahora. Porque abrazar la semilla que muere es entrar en la cosecha de la vida eterna. Jesús revela que su muerte es el camino necesario hacia la gloria y el llamado urgente para que todas las personas crean en Él ahora. Porque abrazar la semilla que muere es encontrar la cosecha de la vida eterna. Vayamos al primer punto de nuestro sermón. La muerte que brinda fruto. Versos 12 al 33. Calles llenas de personas, ramas de palma en las manos. El aire está saturado con cánticos diciendo: Hosana, bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Estos clamores no eran meramente por un rey que derrocaría a Roma.
La ciudad de Jerusalén está viva con expectativa. Peregrinos han viajado de todas partes, muchos de Galilea, atraídos por la historia que habían escuchado de este hombre Jesús. Algunos habían visto inclusive a Lázaro, que fue resucitado como el testimonio viviente del poder de Cristo. Estaban anticipando algo, y ellos anticipaban algo bien glorioso, algo transformador. Y Jesús llega no en un caballo de guerra, no con un ejército, sino en un burrito joven. Conectándolo precisamente a la profecía de Zacarías capítulo 9, que hablaba de que un rey manso y humilde, trayendo salvación y paz, no traería destrucción. Los judíos en el tiempo de Zacarías no tenían un rey. Su último monarca había perecido en el cautiverio babilónico. Y así que en ese contexto es que viene esa profecía, en una era sin rey. Se les dijo al pueblo de Dios que esperaran al gobernante que Dios enviaría. Uno que precisamente encajará y cumplirá la expectativa mesiánica del Antiguo Testamento. Y aquí está, el Rey justo que trae salvación y que viene con mansedumbre, pero también con aflicción. Se siente este evento como una coronación, con todas estas celebraciones. Pero Juan nos muestra que este momento, con todo su ruido, que está bien saturado con malentendidos. Juan inclusive se detiene al escribir Juan, este evangelio, se detiene para decirnos que ni siquiera sus discípulos comprendían lo que estaba sucediendo. Ellos no entendían esto al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron. Esto es sorprendente porque son hombres que habían caminado con Jesús, lo habían escuchado predicar sobre su muerte, lo habían visto resucitar a muertos, y aún así todavía ellos no estaban conectando los puntos. No podían entender verdaderamente hasta que la cruz y la resurrección hicieran todo claro. Su historia refleja la nuestra. ¿Cuántas veces nosotros solo entendemos los propósitos de Dios en nuestra propia retrospectiva? ¿Cuántas veces sus caminos nos confunden al principio, en el momento, solo para que su gloria tenga sentido después? La cruz no es tan solo esta columna de la historia que está sosteniendo toda la vida, sino que es también el lente a través de la cual están todas nuestras confusiones finalmente enfocadas para nosotros poder ver su verdad. Luego, Juan dirige nuestra atención a dos multitudes, una testificando lo que habían visto, la otra buscando lo que habían oído. En otras palabras, estamos viendo lo que es el evangelismo de manera miniatura. Testigos hablando, buscadores viniendo y Jesús en el centro de todo. A eso también nosotros somos llamados personalmente. Puede que no hayamos estado afuera de la tumba de Lázaro, pero hemos visto a los muertos resucitar. Hemos visto nuestros propios corazones traídos de la muerte a la vida gracias a Cristo. Nuestro testimonio, como el de ellos, está destinado a expandirse hacia afuera, atrayendo a otros al Rey. Pero no todos están celebrando. Los fariseos están observando la escena y lo que están ahora mordiendo fuertemente y diciendo: ya ven que no se consiguió nada, miren, el mundo está yendo detrás de él. Y ellos se estaban refiriendo a la multitud de peregrinos en Jerusalén que estaba creciendo para seguir a Jesús. Pero Juan,
con su ironía en característica, oye más en sus palabras de lo que ellos pretendían. Si el mundo estaba yendo tras Jesús, ciertamente, y no solo en Jerusalén, sino griegos también a punto de venir a buscarlo, pronto, a través de su muerte y su resurrección, el evangelio se iba a extender a todas las naciones. La crítica de los fariseos se convierte en una profecía del reinado global de Cristo. Pero hay ironía sobre ironía, porque al final de este capítulo Juan nos dirá que la respuesta dominante a Jesús no fue fe, sino incredulidad. La misma multitud que gritaba Hosana, pronto comenzaría a gritar, crucifícalo. En otras palabras, esa era, aunque con palabras fuertes, era superficial. Jesús entra a Jerusalén no como un guerrero conquistador contra los imperios terrenales, sino como el rey mismo que libra guerra contra el pecado y la muerte. Su misión no era la liberación política, sino la redención a través de su propia muerte. Una victoria mucho mayor y mucho más duradera que cualquier reino terrenal podría ofrecer. Su entrada cumple la profecía. Y en este cumplimiento nos modela el primer principio del reino. La muerte debe venir antes de dar fruto. Una semilla debe morir. Es el mismo Jesús que deja claro todo en los versos 23 al 24. Cuando escucha que los gentiles los están buscando, estos griegos, reconoce que ha llegado la hora. Hemos predicado ya por 11 capítulos que Jesús decía, todavía no es la hora, todavía no es la hora, todavía no es la hora. Y aquí por fin ha llegado la hora. Jesús dice. El momento señalado para su glorificación, la hora que traerá juicio al mundo, para salvación para muchos. Y escuchen sus palabras, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Mientras nosotros reflexionamos sobre esto, la semilla, el grano de trigo, no es algo pasivo. Debe de caer, debe de morir. Y la muerte sale, de la muerte sale vida. No solo vida, sino una vida multiplicada, desbordante. Este es el patrón que Jesús establece para sí mismo y en última instancia lo establece para nosotros. Piensa en el agricultor que pone y coloca la semilla entre la tierra. La semilla queda enterrada en una oscuridad completa, aparentemente sin vida, pero en realidad es a través de su muerte que reside un potencial de la vida más allá de lo que tú te puedes imaginar. Un solo grano que muere produce docenas y cientos de granos. Uno solo. Un pequeño acto de morir produce una cosecha que supera todas las expectativas. Jesús está diciendo, mi muerte no es una derrota, es la fuente de vida para muchos. Y aunque suena más misteriosamente, Jesús les está diciendo, el camino hacia la victoria pasa por la muerte. Aquel a quien aclamaron como rey, lo levantarían, pero lo levantarían en una cruz.
El mismo instrumento de vergüenza y muerte se convertiría en el instrumento de vida. Una semilla que no muere permanece sola. Si nosotros guardamos esa semilla en nuestras manos, nunca se convierte en lo que estaba diseñada para ser. Se queda pequeña, contenida y sin fruto. Pero una semilla que se entierra en la tierra produce vida. Y cuando cae al suelo y muere, en realidad cumple su propósito, se multiplica y da lugar a una cosecha. Jesús está diciendo, ese soy yo. Yo soy esa semilla. Mi muerte no es un trágico accidente, sino una necesidad divina. Si Cristo hubiese evitado la cruz, se hubiese quedado solo. No hubiese salvación. No tendríamos iglesia en el día de hoy. No estaríamos dando el fruto que estamos dando en estos momentos. Pero al morir, Él produjo una gran cosecha. Multitudes redimidas, multitudes reconciliadas y multitudes de vidas dadas a la eternidad, transformadas para la gloria de Él. Y este principio va mucho más allá de la propia vida de Jesús. Porque el versículo 25 a nosotros nos recalca: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. La muerte del yo. Morir a nuestros deseos, morir a nuestras ambiciones, morir a nuestras comodidades, morir a nuestro orgullo es el camino hacia la vida eterna. Una vida egocéntrica es muerte. Puede parecer que es segura, inclusive familiar, inclusive justificada, pero en última instancia es una vida perdida en el sentido más profundo. Y sin embargo, un camino de entrega, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día, es el camino hacia la vida que el mundo no puede quitarnos a nosotros. Amados, yo espero que estén escuchando esto con urgencia. No se trata, esto no es una sugerencia amable que se les está dando. Si tú te aferras a tu vida, la vas a perder. La vida del creyente no consiste simplemente en una mejora moral sobre nuestro día a día. Se trata de seguir el mismo camino que Jesús caminó desde la muerte a que lo lleva a la vida. Cada acto de obediencia tuya, cada sacrificio por amor a Cristo, cada renuncia a satisfacer tus propios intereses es una semilla plantada en el reino de Dios. Y puede estar oculta, inclusive a veces dolorosa, pero va a dar mucho fruto. Normalmente nosotros no imaginamos a Jesús temblando, angustiado. Después de todo, otros hombres han ido a la muerte con calma, con una calma que se ve en el exterior. Incontables cristianos han enfrentado el martirio con una paz firme, cantando himnos mientras las llamas los envolvían a la muerte. Pero Juan nos deja documentado para la historia, para las generaciones, que Jesús, su alma estaba turbada. ¿Y por qué Él hace esto? ¿Por qué el Espíritu Santo inspira a Juan a tener que documentar este momento?
La mayor agonía de Jesús no fueron los clavos, no eran las espinas, no eran las burlas de las multitudes, no era el látigo romano. Su angustia más profunda era saber que Él llevaría la plena implacable de la ira de Dios contra el pecado. Amados, yo quiero que esto entre no tan solo a sus oídos, sino que llegue a su corazón. Jesús estaba angustiado, no porque era débil, sino porque Él era santo. Él conocía el horror de lo que significaba ponerse en el lugar de los pecadores bajo el juicio divino. Donde nosotros minimizaríamos el pecado, Él sintió el peso verdadero. Y sin embargo, no te pierdas de esto, su espíritu podría estar turbado, pero no lo llevó a retroceder su propósito. Por eso Él dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Él rechazó la vía fácil. Su misión de su vida era glorificar al Padre y nada, ni siquiera el horno de la ira justa y santa de Dios lo iba a desviar de su propósito. Amado, pero si tú estás aquí y todavía tú no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, esa ira persiste en ti en estos momentos. Yo clamo que tú clames por tu vida a Cristo, diciendo, arrepintiéndote de tus pecados, confesando que te has rebelado contra Él y que Cristo ya sufrió esa pena por ti, que no tan solo murió, sino que resucitó para que tengas vida eterna. Porque Cristo satisfació la ira de Dios para aquellos quienes creen. Los que no creen no reciben esa gracia, no reciben esa misericordia. Piensa en cómo nuestro mundo define la gloria. Reyes antiguos se jactaban de los jardines, de los palacios y los imperios. Las personas modernas hoy día lo que hacen es que glorifican celebridades, atletas, multimillonarios, pero todo eso se desvanece. Los jardines colgantes ya no existen. Los imperios están derrumbados. Los titulares que ayer alababan a una estrella, hoy anuncian su escándalo. Y Jesús, sin embargo, eligió un camino diferente. Glorificó al Padre siendo levantado, no en un trono, sino en una cruz. Y en esa cruz, la gloria de Dios brilla más que todos los monumentos de los hombres. Satanás fue derribado y el pecado condenado y la gracia derramada para nosotros, vida y vida eterna. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. En la cruz el pecado es expuesto en toda su fealdad y asquerosidad. El perfecto Hijo de Dios tuvo que morir por él. Eso muestra cuán vil es realmente el pecado. En la cruz, Satanás es derrotado. Lo que parecía su victoria se convirtió en su ruina. Y en la cruz, Jesús atrae toda tribu, toda lengua, toda nación, incluyéndote a ti y a mí en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia? La gloria del mundo siempre se desvanece, pero la gloria de Cristo crucificado continúa creciendo generación tras generación. Cada año más personas son atraídas a Él.
La cruz sigue atrayendo corazones en el día de hoy. Tu corazón y mi corazón. Pero no existe, porque no existe una muestra mayor de amor que esta. Ahora, Juan no solo quiere que nosotros admiremos el alma turbada de Jesús, él quiere que nosotros aprendamos de ella. ¿Qué haces cuando tú sientes que tu alma está turbada? Cuando pierdes tu trabajo. Cuando llega ese diagnóstico que tú no esperas. Cuando entierras a un ser querido. La tentación de pánico entra. Nos queremos aferrar al control o a exigir que Dios quite la prueba delante de nosotros. Pero Jesús nos muestra un mejor camino. Él enfrenta su angustia orando: Padre, glorifica tu nombre. Eso no es negar el dolor. Es una reorientación del propósito. La angustia va a venir, pero la gloria de Dios puede ser mostrada en medio de ella. ¿Qué pasaría si tu oración más profunda en la dificultad fuera: Padre, Padre, glorifica tu nombre? Y es en esa oración que el Padre responde: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amado, esa promesa también es para ti. Dios no desperdiciará tu dolor y tu prueba. Él glorificará su nombre en ti y a través de ti. Y observa lo que sucede. El cielo responde una voz firme, lo que Jesús ya sabía en su alma: este camino, aunque aterrador, es el camino del triunfo. La cruz no es derrotada. La cruz es el momento cuando el reino irrumpe en el mundo con poder imparable. La semilla es enterrada y en su entierro hay fruto más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Dónde te está llamando Dios a morir para que lleves fruto? ¿Es en el orgullo? ¿O en tus ambiciones? ¿O es en tu comodidad? ¿En tu autoprotección? La vida del creyente es una vida de muerte. No muerte a tu existencia, sino una muerte al yo, para que Dios sea glorificado y la vida abunde en ti plenamente. Tal vez tú has estado aferrado a tus sueños, a un deseo, a un plan que te impide seguir plenamente a Cristo. Y la palabra de Dios te está diciendo: suéltalo. Déjalo morir. Confía en aquel que ha sido glorificado en la muerte que da vida. Y así llega esa entrada triunfal que se convierte en una parábola del reino mismo. La gente agitando sus palmas, gritando, vociferando, ven el triunfo superficial hacia la muerte para que la vida nazca. La semilla cae, el grano es enterrado y la vida brota a través de ella. Este es el ritmo del Evangelio. Es el patrón que nosotros vemos constante del Hijo de Dios y el camino de todos los que lo siguen. La semilla ha caído y en su muerte Jesús trae vida. Para que esta realidad sea sobria, la vida solo puede recibirse ahora en el presente. Una cosecha es inútil si nunca la recoges. Y la luz es desaparecida si nunca caminas en ella. Amados, Jesús enfatiza la urgencia del ahora.
La muerte ha hecho posible dar fruto, pero el fruto debe de tomarse mientras la luz aún brilla. Lo que nos mueve a nuestro segundo punto, la urgencia de la hora, versos 34 al 50. La multitud está confundida. Ellos estaban celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y estaban agitando sus palmas, clamando Hosana, proclamando al Mesías. Y ahora delante de él hacen la pregunta como con sus corazones agitados. Si el Mesías va a permanecer para siempre, ¿cómo puede morir el Hijo del Hombre? Esto no es una pregunta casual, es la pregunta que todo corazón humano se enfrenta a la paradoja del reino de Dios. Ellos esperaban al Mesías que fuera triunfante, esperaban poder y gloria que nunca pudieran ser tocados por la muerte. Sin embargo, Jesús, su rey, el Hijo del Hombre, habla de muerte, de ser levantado. Ellos sabían lo que significaba, porque ellos mismos dicen, ¿cómo es posible que tú hablas con este lenguaje? Y sus corazones estaban desconcertados completamente. Su confusión es una invitación para nosotros. Entrar en el drama del reino de Dios y luchar con la urgencia del momento que es ahora el presente. Jesús no le responde a ellos, sí, voy a morir como ustedes sugieren. Él se niega a entrar en esa conversación de enredos teológicos. En cambio, él señala a lo que ellos ya tienen delante de ellos. La luz con ustedes está solo por un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras la tienen. Él está proclamando que la oportunidad es ahora, no después. La luz no permanecerá. El tiempo de creer, de seguir y de rendirse es ahora. Amado, tu tiempo es ahora. Si todavía tú no has venido a Cristo, tu tiempo es ahora. Porque el día de mañana no está prometido para ti. No está prometido para nadie. Pero la promesa de salvación está para ti y está ahora al momento a tu alcance. Imagina esta escena. Jerusalén está llena de gente. Las calles en estos momentos es un atardecer y está brillando el sol del atardecer sobre las piedras. Eso significa que sombra se está creando y se está moviendo. Y en medio de eso Jesús está hablando que viene una oscuridad. De un tiempo cuando su presencia física, la luz que ellos han visto, será removida. Qué fácil es nosotros posponer la fe. Esperar a señales más claras, más certezas, circunstancias más favorables para nosotros poder responder con fe. Pero Jesús nos está advirtiendo a todos nosotros, caminar en la oscuridad sin luz es desastre. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Y entonces se vuelve esta pregunta personal para nosotros. ¿En dónde estás caminando hoy? ¿Estás caminando en la luz o estás esperando, dudando, esperando que el mañana traiga claridad que Dios ya ha puesto en el día de hoy? Jesús reitera después de pronunciar estas palabras que no es una mera actuación. Él se va a apartar de la multitud, mostrando la realidad de su advertencia. Su ministerio público está llegando a su fin. El Hijo del Hombre será levantado y no meramente en sentido metafórico, sino en la cruz, donde la vida y la muerte van a colisionar en ese momento, donde la gloria y la vergüenza están inseparablemente entrelazadas. Es reiterada tanto una señal como una advertencia. La urgencia no podría ser mayor. La urgencia es inconfundible.
Pero aún con toda su urgencia, naturalmente conduce a la difícil realidad de la incredulidad. A pesar de todas las señales, a pesar de todos los milagros, muchos en Israel no creyeron. Juan nos recuerda que esto no sorprende a Dios. Las escrituras ya lo habían predicho. No porque Dios fuera caprichoso, sino porque el pecado siempre resiste la verdad. Sin embargo, incluso en ese endurecimiento, la misericordia resplandece. Algunos sí creyeron. La fe es siempre un don de Dios, nacido cuando la luz penetra en un corazón oscurecido. Aquí es donde el texto pasa de la historia a ti. ¿Con qué frecuencia tú pospones la obediencia? ¿Con qué frecuencia te dices a ti mismo que hay más tiempo? Más tiempo para arrepentirte después, para creer después, para seguir después. Pero la tragedia de procrastinar es que la oscuridad no espera, sino al contrario, presiona, ciega, endurece. Y así la advertencia de Jesús resuena a través de los siglos directamente a nuestros oídos. La luz es fugaz y va a estar aquí por un tiempo. Cristo murió y resucitó, pero Él va a regresar. El tiempo para nosotros responder es ahora, no cuando regrese. Juan trae a Isaías en el recuadro. Isaías también vivió en un momento oscuro. El rey Usías estaba muerto, una nación en estos momentos tambaleando, su propio corazón estaba cargado, pero fue en esa oscuridad que Isaías vio al Señor, alto y sublime. Juan nos dice algo asombroso, que lo que Isaías vio fue la gloria de Cristo. Mucho antes de Belén, mucho antes del Calvario, Isaías había visto la gloria de Jesús. Y aprendió entonces lo que Juan nos insiste ahora, que en un mundo que está abrumado por el pecado y la incredulidad, hay luz, hay esperanza, hay un Salvador cuya gloria lo sobrepasa todo. Pero aquí está la tragedia de Juan. Él nos registra a nosotros que muchos, incluso entre los líderes que creyeron en él, su fe es desenfrenada de los pecadores que dejaron sus redes. No fue la fe de los ciegos que clamaron por misericordia. No fue ni siquiera la fe temblorosa de esa mujer honesta que tocó su manto. Estos líderes creyeron, pero creyeron en secreto. Su fe nunca dio fruto porque el temor gobernaba sus corazones. Querían la comodidad de la sinagoga más que la compañía del Salvador. Anhelaban las alabanzas de los hombres más que la gloria de Dios. Y esto es un cuadro bien sobrio para nosotros. Tenían suficiente fe para estar intrigados, pero no suficiente para ser transformados. Creían en Jesús en cierto sentido, pero nunca se entregaron, se confiaron a Él en el sentido de salvación. Su creencia fue un medio paso, un casi, quizás mañana. La fe del quizás mañana no es una fe en absoluto. Juan quiere que nosotros veamos que hay un tiempo, hay un tipo de creer que nunca salva.
Una fe tan enredada en la aprobación de la gente que no puede librarse para seguir a Cristo. El discipulado en secreto, en instancia, no es un discipulado. Creer en Jesús, pero rehusar seguirlo abiertamente, es decir, quiero tus beneficios, pero no tu señorío. Quiero tu consuelo, pero no tu cruz. ¿Y acaso nosotros no nos debemos de ver en el espejo de este texto? ¿Con qué frecuencia nosotros vivimos con un pie en la fe y otro pie en el temor? Podemos estar más comprometidos a proteger nuestra reputación que a proclamar su nombre. Podemos estar más ansiosos por mantener nuestro lugar en el círculo de aplausos humanos que por salir a la libertad de la obediencia. Pero el mismo Jesús ya nos dijo, ¿cómo pueden creer cuando reciben la gloria de los unos a los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Amados, nosotros necesitamos escuchar esto. Nosotros no podemos titubear con nuestras decisiones. El temor es un amo. El agradar a la gente son cadenas. Y solo Cristo puede liberarnos de ellas. No podemos titubear. No podemos decir que podemos permanecer ocultos en las sombras de nuestros corazones. Debemos de ser confrontados por la autoridad de Cristo. Si el temor te esclaviza y el agradar a la gente te encadena, entonces la única libertad verdadera viene ante tu postraste ante aquel cuyas palabras llevan la voz de Dios. La neutralidad es una ilusión. El retraso es una decisión, aunque no lo creas. Lo que hacemos con Jesús revela lo que realmente creemos de Dios. Y por eso, Juan nos lleva a este momento culminante. Cuando Jesús habla, Dios mismo habla. Esa es la fuerte afirmación que nosotros vemos en los versos 44 al 50. La fe en Jesús no es simplemente confiar en otro profeta, no es tampoco respetar a este maestro, no es una admiración de un hacedor de milagros. No, la fe en Jesús es fe en Dios mismo. Mirar a Jesús es mirar al Padre. Oír sus palabras, oír su voz de quien lo envió es creer en el Hijo de Dios y creer también en el mismo Padre, que fue quien lo envió. Esto significa que no hay un terreno neutral. No puedes pretender amar a Dios e ignorar a Jesús. No puedes decir que honras al Padre mientras tú rechazas al Hijo. Verlo a Él es ver a Dios. Rechazarlo a Él es rechazarlo a Dios. Así de estrecha es la relación entre el Padre y el Hijo. Tanto que todo lo que Jesús hace y dice es precisamente lo que el Padre quiere y dice. ¿Y para qué Él ha venido? No para aplastar, sino para brillar. No para condenar, sino para salvar. Jesús se anuncia a sí mismo como la luz. La luz irrumpiendo en un mundo atrapado en las sombras del pecado y de la muerte. Amados, esto es gracia. Esta es esperanza. Sus palabras no son cadenas, es libertad. Sus mandamientos no son cargas, sino vida. Su propósito es
transformación. Las mismas palabras que da vida a los que creen, un día condenará a aquellos quienes lo rehúsan. Oír y no obedecer, admirar pero no rendirse, es estar condenado. La misma palabra que ablanda un corazón también endurece a otro. La misma luz que sana al ciego expone a los que prefieren la oscuridad. Jesús vino a salvar, amados, pero sus palabras van a juzgar, porque sus palabras son las palabras del mismo Dios. No te pierdas estas palabras finales de Juan. Jesús insiste en que cada palabra que ha hablado viene directamente del Padre. Y ese mandamiento conduce a la vida eterna. La ley de Moisés una vez señaló el camino, pero ahora el Verbo se ha hecho carne. Y en él la gracia de Dios ha alcanzado su expresión más plena. Recibir sus palabras es recibir vida. Apartarse es también apartarse de la vida eterna. Por eso Juan cierra aquí el ministerio público de Jesús de esta manera. La autoridad detrás de cada promesa de vida y cada advertencia de juicio no es otro que Dios mismo. Jesús es la palabra del Padre hecha carne. Él ha obedecido perfectamente y pronto obedecerá hasta la muerte. El Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el que traerá vida eterna y ya la trajo. Está disponible para que tú te arrepientas y creas en Él. Así que la pregunta no puede ser dejada a un lado. Lo recibirás. Te rendirás a su palabra. Entrarás a la luz. Porque rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Y abrazar a Jesús es encontrar vida eterna. Vida genuina, vida eterna, vida inquebrantable en la luz de la gloria de Dios.